Estamos siguiendo una serie que se llama Reyes y Reinos. Estamos viendo la historia del pueblo de Israel. Está escrita en varios libros de la Biblia. De hecho, estoy yo siguiendo un plan de lectura cronológico donde está la historia como iba sucediendo, pero a la par, por ejemplo, estamos viendo la vida de David en este momento. Después de lo que le acontece a David, vienen los salmos que David compuso para ese momento de su vida. Entonces estoy aprendiendo un panorama muchísimo más amplio de por qué David escribía de esa manera sus salmos. Es un plan de lectura muy bueno si te gusta entender la historia así tal cual sucedió. Y bueno, la semana pasada estuvimos aprendiendo de este hombre llamado David, que había sido ungido rey. Era como el rey electo, pero todavía no estaba ejerciendo porque había otro. Saúl era el rey actual, pero David había sido elegido para ser su sucesor. Entonces David pasa un tiempo de mucho éxito. Después viene un momento de muchas pruebas para su vida. Está siendo perseguido por Saúl, pero Saúl, recordamos un poquito, se apartó de Dios. El Señor lo había puesto como rey, se apartó de Dios, desobedeció las órdenes. Estaban viviendo en un periodo de muchas guerras, hasta que en cierta guerra David y varios de sus hijos mueren. Saúl y varios de sus hijos mueren en batalla, y todo Israel llora la muerte de su rey. David mismo, que había sido perseguido por Saúl, llora la muerte de su rey, porque dice: este hombre que murió sí estaba mal, ya se estaba volviendo loco, pero era el ungido de Dios, era el elegido de Dios. Y hubo un duelo en todo Israel. Entonces David es nombrado rey, había sido ungido, pero solamente se le reconoce en Judá. Y vamos a explicar un poquito aquí. Israel está dividido en tribus. El estado, el territorio de Israel estaba dividido en territorios, así como si ahorita estuviéramos en Sinaloa y nombran a alguien el gobernador de Sinaloa, pero solamente lo reconoce Culiacán. Entonces solamente Judá, una parte de Israel, reconoce a David como su nuevo rey, y todas las demás tribus, todos los demás territorios dicen: el hijo de Saúl es el rey. Y empieza una guerra por mucho tiempo, muchos conflictos. Durante 7 años David reina solamente en Judá, en uno de los 12 territorios de Israel, mientras que los descendientes de Saúl y otros comandantes de los ejércitos se están peleando entre ellos por ver quién va a gobernar. Hay mucho caos en Israel. Y mire, aquí hay algo a notar. Hemos estado hablando de que la presencia de Dios cambiaba la vida de las personas. Saúl había sido lleno de la presencia de Dios porque Dios lo eligió para ser rey, pero Saúl se aparta de Dios y la presencia de Dios se va de su corazón, se va de su vida, y se siente tan solo, se siente tan mal, que cae en una tristeza, cae en enfermedades mentales. Dice la Biblia que un espíritu maligno lo atormentaba, no podía dormir, no podía descansar, sentía que siempre lo estaban persiguiendo, que lo querían matar. Bueno, una serie de cuestiones. Y hay algo a notar aquí, porque el Señor, decíamos al principio de esta serie, que nos ha nombrado a nosotros, personas en Culiacán comunes, como reyes y sacerdotes. No tenemos un reino humano al que gobernar, pero tenemos una familia, pero tenemos un corazón. El Señor nos ha dado la responsabilidad de liderar nuestra casa, de liderar mi matrimonio, mi familia. A lo mejor soy soltero, bueno, yo estoy gobernando mi vida, estoy tomando decisiones, estoy construyendo mi futuro, pero todos tenemos algo que gobernar. Y aquí nos damos cuenta de algo: cuando Saúl se aparta de Dios, él es el rey. Y la consecuencia para su reino es que el reino de Israel cae en una profunda crisis. Muchos problemas, hay mucha división, se están peleando por el poder. Un reino donde los líderes se están peleando por el poder. Cuando Dios hace falta en el hogar, muchas veces nos estamos peleando por el poder. Estamos viendo quién va a ser el rey de la casa, quién va a ser la reina de la casa. Entonces, a como es el rey, así sucede en el reino. Y la palabra de Dios dice: a como es el profeta, así es el pueblo.
Entonces vemos que este reino sin la presencia de Dios del rey Saúl empieza a decaer y decaer y decaer, mientras la partecita que aceptó a David como su rey, el ungido de Dios que tiene la presencia de Dios, empieza a crecer. Un buen liderazgo en tu casa, en tu familia, hace que tu familia prospere, o un mal liderazgo sin buscar a Dios, sin buscar la presencia de Dios, andando por mis propios criterios, va a traer destrucción en casa. Y así sucede hasta que después de tantos problemas, los ancianos de Israel, los líderes de las tribus dicen: ¿sabes qué? Ya estamos hartos de que los descendientes de Saúl y que estos líderes de los ejércitos estén peleando por el reino. Nos vamos a unir toda la población y vamos a nombrar a David como rey de todo Israel, porque Dios está con él. Yo quiero que David sea mi rey, dicen, porque el Señor está con él y le va bien. David para ese tiempo era querido por todas las personas, pero en el reino que había gobernado la descendencia de Saúl, pues los pueblos enemigos habían saqueado las ciudades. Jerusalén en ese momento, la ciudad, fíjense, Jerusalén, la capital del reino, estaba siendo habitada por los jebuseos, otro pueblo. Entonces, una vez que David es nombrado rey, dice: lo primero que tengo que hacer es ir a conquistar Jerusalén. Es la capital de nuestra nación, es la fuerza y es lo que nos va a unir. Entonces Dios estaba con él y conquista esa ciudad. Expulsan a los jebuseos, otra tribu de aquella época que se había metido en el lugar. El Señor empieza a bendecir mucho a David, mucho. Tiene la aceptación, tiene el cariño de su pueblo, tiene el apoyo de los líderes. Y en este tiempo es cuando David un día se sienta y escribe un salmo que dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Le está yendo muy bien y dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y había pasado por muchos problemas antes de llegar a este punto donde todo Israel lo reconoce como rey. Y entonces dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, lo habían querido matar, había pasado tantos problemas. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En este momento, cuando parece que ahora sí todo se está acomodando, cuando por fin David es el rey de Israel, escribe el Salmo 23. Es un reconocimiento para decirle: Señor, tú eres mi pastor y ya no necesito nada más. Me has pasado por valle de sombra y de muerte, pero no tengo miedo, porque yo sé que estás conmigo. En este momento de su vida es cuando David empieza a escribir esto. Y mira, recordamos algo: David es un hombre que está lleno de Dios, ama tanto a Dios. Y estuve leyendo muchos salmos tan bonitos donde David le dice: Señor, tú eres mío, le dice. Palabras de una relación de un ser humano con Dios tan profundo, tanto amor que se demostraba en David y Dios, la forma en que David le hablaba al Señor. Y por eso vemos que David es una persona tan importante para el Señor. Entonces David tiene el Espíritu de Dios en su corazón y tiene victorias, tiene éxitos, pero también pasa por momentos bien difíciles, pero Dios lo acompaña. Él está contento. Él dice: aunque me esté yendo mal, cada mañana cantaré alegremente de tu amor inagotable, decíamos el domingo pasado. Entonces dice David: esto que siento yo, la presencia de Dios en mi vida, no es posible que solamente permanezca en mí. Necesito que la presencia de Dios, así como está conmigo, esté en todo mi reino. Cuando se siente tan lleno de Dios, cuando se siente tan acompañado, tan apoyado, dice: mi familia, mi pueblo, mi ejército, los campesinos, toda la región de Israel, todos tienen que tener la presencia de Dios. Y recuerda algo:
Hace muchos años a Israel le quitaron un tesoro muy preciado, los enemigos, los filisteos. Le quitaron el arca de Dios. El arca de Dios era una urna donde se acumulaba la presencia de Dios en aquel momento. El día de hoy, mire, Dios no habita en el cielo, Dios no habita en el templo, Dios habita en los corazones. El Espíritu de Dios está donde tú estés, allí donde estemos reunidos. Si es aquí, para los que están en casa transmitiendo, donde empieces a buscar a Dios, allí está la presencia de Dios. Pero son tiempos diferentes. Cristo vino y cambió el orden de las cosas, cambió la historia. Pero en este momento la presencia de Dios se contenía en un arca, en un cubo donde guardaban tesoros para Israel, cosas sagradas, objetos sagrados para Israel. Y años atrás esa arca había sido robada por sus enemigos, y dice David: necesitamos ir a recuperarla, necesitamos que la presencia de Dios vuelva a estar entre nosotros. Y se dirigen hacia allá y la conquistan, la recuperan. Había estado 20 años en un lugar llamado Kiriat Jearim, hasta que David la trae de vuelta y trae cantantes y músicos, porque dicen: el tesoro de Israel lo recuperamos. Yo no sé qué puede ser un tesoro para ti que podrías recuperar, ¿no? Algo que tengas perdido y que dijeras: si esto volviera a mí, yo sería tan contento. A lo mejor un hijo con el que no tienes relación, una amistad, no sé, algún lazo que se rompió, algo que era muy valioso para ti, que desearías con todo tu corazón tenerlo. Pues así estaba Israel. Recuperamos el arca, dicen, recuperamos el objeto más sagrado que tenían como nación de Israel, y lo traen de vuelta a la ciudad. Y bueno, suceden muchas cosas. David prepara todo porque sabe que la presencia de Dios en Israel va a cambiar las cosas, así como la presencia de Dios en tu vida va a cambiar las cosas. Y cuando traigas la presencia de Dios a tu hogar, va a cambiar la situación de todo lo que tengas. Habían pasado por muchos problemas, así como el día de hoy nosotros hemos pasado por muchos problemas en la vida. Y la Biblia siempre dice: busca a Dios en tu juventud, antes de que vengan los días malos, donde ya no encuentras contentamiento. Y a veces nos preguntamos: ojalá yo hubiera conocido a Dios cuando tenía, no sé, 15 años. ¿De cuántos problemas me hubiera evitado? Ojalá. Israel había tenido muchos años sin la presencia de Dios, y a lo mejor en ese momento soñaban: ojalá Dios hubiera estado con nosotros desde antes, ojalá David hubiera sido siempre nuestro rey, ojalá las cosas fueran como son ahorita. Estaban deseosos de que su situación cambiara. Habían pasado por muchas guerras que habían perdido. Hemos pasado por muchas batallas nosotros, y algunas las hemos ganado y otras las hemos perdido. No siempre la vida ha resultado favorable para nosotros. Venía el pueblo con muchas cicatrices ya de tantos problemas que habían atravesado, y hay veces que nosotros nos acercamos a Dios con tantas cicatrices, con tantas heridas, algunas todavía están abiertas, deseando que algo cambie. Si el día de hoy has venido a este lugar y has sentido en los últimos días que algo le hace falta a tu corazón, que algo le hace falta a tu vida, que algo no ha sanado, si has sentido que algo anda mal en tu familia, que hay una pieza que está haciendo falta aquí en tu interior, déjame decirte que necesitas la presencia de Dios. No importa cuántas batallas has ganado y cuántas has perdido, no importa cuánto pecado, en cuánto has caído, no importa tu pasado, porque cuando llega la presencia de Dios a tu vida, las cosas empiezan a cambiar favorablemente. Dios empieza a sanar corazones, Dios empieza a reconciliar familias, Dios empieza a sanar relaciones matrimoniales, relaciones con hijos. Dios empieza a abrir puertas que habían permanecido cerradas. Y en este momento David es testigo de eso. Había atravesado por tantos problemas, por tantas batallas, pero al final la presencia de Dios estaba con él. Y él dice: necesito que la presencia de Dios, así como está conmigo, esté con mi pueblo, esté con mi familia, esté con mis hijos, esté en mi casa, esté en ese reino que el Señor me dio para gobernar. Tú tienes un reino el que el Señor te ha dado.
tienes una familia, tienes algo que estás construyendo en tu vida. Si hay algo que te está haciendo falta, en este momento te puedo asegurar que te ha estado haciendo falta Dios, acompañándote, levantándote. Aun cuando digas me siento solo, tú sabes que te puedes agarrar de Dios y dices: Señor, yo sé que tú no me vas a dejar. David, con esa certeza, en este momento viene y dice: no nomás yo, sino todo Israel necesita que Dios entre en su vida. Necesitan conocerlo, así como yo amo a Dios. Todo mi pueblo, todo mi reino necesita amarlo. Y mira, hay veces que nos conformamos con cuidar de nuestra vida, con cuidar de nuestra salvación, y que todos los demás que estén a nuestro alrededor tomen sus propias decisiones. Pero en este momento David nos enseña una verdad: cuando eres el rey, cargas con la responsabilidad. Cada bendición que el Señor te dio, cada regalo que el Señor te ha dado, llámese tu familia, tu casa, tu trabajo, todo lo que tienes, es un regalo de Dios que el Señor te ha dado para que lo gobiernes efectivamente. David no podía quedarse diciendo: el Señor está conmigo, me va muy bien, gloria a Dios. Que cada quien tome sus decisiones. Es el rey y dice: el Señor está conmigo y necesito que esté con cada uno de mis hijos. Necesito que esté con cada uno de mi pueblo, desde el más jovencito hasta el más anciano. Tiene que buscar a Dios, tiene que conocer a Dios, tiene que conocer la presencia de Dios. Y es una responsabilidad que tenemos. No podemos desentendernos de nuestra familia, de lo que tenemos aquí. Efectivamente, cada quien toma sus decisiones, ¿no? Cada quien toma sus decisiones. Eso no podemos mover la voluntad de las personas. Pero si el Señor nos dio algo, hermanos, tenemos que entregárselo a Él y decirle: Señor, si tú me diste este reino, decía David, yo vengo y te lo entrego. Necesito que tu presencia esté con todos, no nomás esté conmigo. Así como has estado conmigo, necesito que estés desde el más pequeñito hasta el más anciano de todo Israel. Esa es la labor de un rey. Y si el Señor te ha dado la bendición de tener una familia, de tener una empresa, un trabajo, eso que el Señor te ha dado, tienes la responsabilidad de acercarlo a Dios, de buscar la bendición de Dios para cada uno de los tuyos, para cada uno. Y mira, el hombre que se apartó de Dios, Saúl, su casa, su reino cayó en la miseria. Se apartó, él dijo: yo no voy a dejar que Dios me mande, yo soy el rey de mi reino, yo tomo las decisiones, a mí nadie me dice qué hacer. Y su reino cayó, su dinastía de reyes fue cortada. Y en cambio al hombre humilde y sencillo, al hombre que deja el orgullo y a pesar de ser tan hábil dice: yo necesito a Dios en cada momento de mi vida. Al hombre que dice: mis victorias no son mías, son del Señor. Cada vez que Israel ganaba, David decía: Jehová fue el vencedor, el Señor fue el victorioso. No se atribuía nada, no se atribuía nada. El Señor te está llamando a que busques de su presencia tú, pero que abramos nuestros ojos y veamos la responsabilidad que el Señor ha puesto en nuestras manos. Tu casa, tu reino, los tuyos, todos los que están cerca de ti son tu responsabilidad. David dice: yo no puedo ser el único que tenga a Dios, yo no puedo ser el único. Necesito que cada uno de mis hijos, que toda mi familia, que todo mi reino sienta lo que yo estoy sintiendo en este momento. David era buenísimo para alabar. Ahorita Luis Javier decía algunos salmos. David era buenísimo para alabar a Dios, le encantaba hacerlo. Hay veces que no le nacía de su corazón, como hay veces que aquí venimos y no nos nace alabar a Dios. Pero entonces él decía: me voy a forzar. Y se hablaba a sí mismo, decía: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Yo estoy llamado a alabar a Dios aunque me sienta bien y aunque me sienta mal. David había aprendido que él va a ser rey cuando se sienta bien y todo sea bendición, y también va a ser rey cuando se sienta mal. Entonces cada momento de su vida, cada mañana él decía: Señor, gracias aunque estoy lleno de problemas. Cada vez que venía a la casa de Dios, David decía: voy a alabar a Dios aunque estoy bien cansado, voy a alabar a Dios aunque me peleé con mi esposa, voy a alabar a Dios aunque esté pasando lo que sea en mi casa.
no importa el problema que esté atravesando. Eso, hermano, es un rey. El Señor te ha llamado a ser rey y sacerdote de algo que el Señor te dio, tu hogar. Si eres soltero, algún día lo vas a tener. Pero somos llamados a buscar la presencia de Dios cada día y transmitir eso a nuestra familia, porque es un privilegio que el Señor nos haya puesto al frente de algo, pero el Señor nos va a pedir cuentas por nuestra casa. El Señor va a pedir cuentas a cada uno por cada bendición, por cada regalo que Él nos dio. Y entonces David prepara todo porque viene el arca de Israel. Eso que él sentía, ese gozo, quiere que todo el pueblo lo sienta. Y entonces dice, bueno, vamos a traer cantantes, levitas, las personas que eran como los que ministraban en el templo. Santifíquense, dice. Santifíquense, prepárense, purifíquense, porque traer la presencia de Dios a Israel no es cualquier cosa. ¿Quieres la presencia de Dios en tu hogar? ¿Quieres la bendición de Dios en tu familia? Santifícate, acércate a Dios, pide perdón por tus pecados, habla con Dios y ofrécele cambiar tu vida, ofrécele tu corazón. Dios va a cambiar todas las cosas de verdad, y es un hecho. Yo no sé cuántos me acompañan el día de hoy que digan, la presencia de Dios cambió mi hogar, porque la presencia de Dios en mi familia hace todo diferente. Cuando dejo de buscar a Dios, cuando vengo el domingo y predico y estuve orando y estuve buscando, leyendo la Biblia y me siento tan bien, me siento flotando. Pero si ya es martes, miércoles, jueves, viernes, yo no sé, y no he buscado a Dios, ay hermano, sale mi verdadero carácter y ya no se parece a nada al que está predicando aquí. La presencia de Dios hace un cambio significativo en nuestra vida. Un cambio significativo. ¿Cuánto tiempo tienes sin buscar a Dios? La presencia de Dios hace un cambio significativo en tu vida, y también lo va a hacer en tu familia. De verdad te lo digo con toda sinceridad. Cuando busques a Dios, tu casa va a cambiar para bien. De verdad, si la vida te ha tratado bien, no sabes la bendición que es tener a Dios gobernando tu casa. En el medio de tus decisiones, en medio de tus problemas, en medio de tus victorias, tener la presencia de Dios acompañándote. Entonces David prepara todo porque ya viene el arca. Y dice Primera de Crónicas 13, versículos 12 al 14: David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Antes de que llegue el arca a Israel, dice, vamos a guardarla un poquito porque necesitamos prepararnos más. Va a preparar un lugar donde va a habitar la presencia de Dios. El arca la dejan en la casa de una persona por 3 meses mientras hacen todos los preparativos en Jerusalén. Y dice la historia que en la casa donde fue dejada el arca todo empezó a prosperar porque estaba la presencia de Dios. Todo empieza a cambiar cuando llega la presencia de Dios. 3 meses estuvo allí. 3 meses le tomó a David preparar un lugar adecuado. En ese entonces acababan de tomar la ciudad de Jerusalén. No había sido de Israel por mucho tiempo. Entonces no hay construcciones edificadas. A lo mejor nos imaginamos una ciudad con edificios, con lugares construidos. No había nada de eso. Entonces tienen que preparar un espacio donde va a habitar la presencia de Dios. Pero en aquel entonces pues habían sido un pueblo nómada, habían vivido en el desierto, no estaban acostumbrados a construir edificios de piedra, y construyen una tienda, como una casa de campaña grande, con todo lo mejor que se podía hacer en ese momento, con vigas de madera, con las mejores telas cubriendo las paredes, el techo. Construyen ese lugar para que allí habite la presencia de Dios. Iba a ser como una especie de templo, pero en ese momento las personas no podían entrar al templo. Fíjese qué diferente era, ¿no? Solamente los sacerdotes entraban al templo. Las personas se reunían afuera del templo a alabar a Dios, a oír la palabra que ofrecía el sacerdote en su momento, a presentar sacrificios, a presentar ofrendas. Pero en ese momento solamente el sacerdote podía estar dentro. Y prepara todo, dice,
ya tenemos el lugar listo, así que cuando vengan los levitas, los sacerdotes con el arca, quiero que esté un coro excelente aquí cantando. Quiero a los mejores músicos. Quiero que todo sea lo mejor que se pueda dar para que la presencia de Dios, para que el Señor se agrade. ¿Y qué es lo mejor que David puede ofrecer a Dios? Alabanza, hermano. A lo mejor muchas veces oímos tanto en nuestros servicios que dicen: alábale a Dios aunque no sientas nada, alábale aunque estés cansado, alábale aunque no entiendes por qué estamos levantando las manos. Pero te invito a que lo hagas, te invito a que te animes a cantar, a alabar a Dios, que empieces a cantar y lo que estás leyendo en esta pantalla no sea una alabanza de labios, sino que comprendas en tu corazón qué le estás diciendo a Dios. Porque hay tanto que el Señor nos ofrece a través de la alabanza. La alabanza cambia todo. De verdad, si un día te sientes en tu casa y te sientes en problemas, estás muy preocupado, ve y pon el YouTube y empieza a poner música cristiana. Y vas a ver cómo algo tan sencillo cambia el ambiente donde estás. Y yo siempre les digo, ¿no? Cuando ando bien preocupado y voy en el carro apurado y ay, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? Tuc, 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 tuc. Música. Ay. Y no hay otra cosa que nos relaje, que nos traiga paz más que la alabanza. Entonces David prepara un coro excelente y dice: el Señor se agrada de la alabanza. Dice la Biblia que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y llega el arca, hay una fiesta en todo Israel porque la presencia de Dios llegó. Y me imagino, fíjense, que era ese objeto del arca atravesando las calles de Israel, las personas viendo como un desfile, los sacerdotes traen el arca y mientras el arca pasa, yo me imagino que ellos empiezan a sentir algo en sus corazones, porque la presencia de Dios era tan fuerte. Yo no sé si has sentido algo cuando vienes aquí, si tienes poco tiempo viniendo y cuando está en una canción que a lo mejor tú ni te sabes, estás leyendo la letra y dices: ¿qué es esto que estoy sintiendo? Y empiezas a sentir algo caliente en tu interior. Es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Y cuando sientas algo, dile: Señor, ven a mi corazón. Ábrele tu vida de verdad. Si quieres sentir la presencia de Dios, es tan sencillo como invitar a Dios a entrar en tu vida. Entonces empieza a pasar esta procesión, este desfile con el arca, y todo Israel se empieza a llenar de la presencia de Dios. Y es una fiesta. Están cantando, están danzando, están alabando a Dios con todo lo que tienen. Prepara David todo y dice que en ese momento David escribe un salmo que va a empezar a cantar en ese lugar, y es el Salmo 96. Dice así: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día su salvación, proclamen entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible entre todos los dioses. Preparan salmos específicamente para ese día. Todo Israel está cantando, hay una fiesta. En este momento también se escribe el Salmo número 100: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Fíjense, muchos salmos se escriben para estos festejos. Mucho de lo que leemos en la Biblia fue en este momento de la vida de David. Termina el salmo, hay una fiesta en Israel, termina la fiesta y dice David: ¿saben qué? Se está empezando a ir la gente, ya pasó el tiempo, pero quiero que los grupos de alabanza se estén turnando porque la música no se va a detener aquí. Vamos a seguir alabando a Dios. Entonces un grupo tiene 2 horas haciendo música y llega el relevo y se va uno y llega otro y llega otro y llega otro, y dice David está tan contento, ha entendido el valor de dar alabanza a Dios, que a Dios le encanta que le cantemos, a Dios le encanta que proclamemos sus maravillas, que seamos agradecidos con Él. Y sigue y sigue y sigue la música, y David dice: nadie se detenga. Termina el festejo y esa noche David se va a su casa, se va a su palacio y empieza a decir: Señor, hice lo mejor que pude para recibir el arca en Israel, hice la fiesta más grande, el pueblo está contento, ya volvimos, pero yo quiero darte más. Yo quiero darte más. Hay un momento
en que la alabanza en tu vida se convierte en adoración. Estás bien agradecido con Dios, hay gozo en tu corazón, estás feliz, reconoces todo lo que Dios ha hecho por ti y de repente dices, ¿qué más puedo dar yo a Dios? Y hay algo que puedes ofrecerle a Dios más allá de cualquier cántico, que es: Señor, te entrego mi vida, soy para ti. Y David decía unas palabras cada vez que podía, decía: Señor, eres mío y yo soy tuyo. David empieza a ofrecerle su vida a Dios. Señor, mi vida es para ti, haz con mi vida lo que yo quiera. Y muchas veces esa es la traba más difícil que encontramos, porque es tan bonito venir y oír palabra de Dios y oír que Dios te puede bendecir, oír que Dios te puede sanar, que Dios va a estar en tu casa. Todos queremos eso. Pero llega un momento en que el Señor dice: no nomás quiero tu canto, me gusta mucho tu alabanza, pero si hay algo que yo puedo pedir de ti, dice la Biblia: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Tal vez hasta cierto punto es tan bonito hablar de Dios, oír palabra de Dios, porque oímos tanta bendición. Pero sería tan sencillo buscar bendición sin compromiso. Sería tan sencillo querer ganar dinero sin trabajar. Todas las cosas cuestan. Así que David ha entendido algo en su corazón. Si él quiere que Dios habite en su vida, si él quiere que el Señor bendiga su casa, bendiga su trabajo, bendiga todo lo que él hace, si él quiere que el Señor lo acompañe en los problemas y lo haga salir de allí, David dice: necesito entregar mi corazón a Dios. No nomás venir a pedir, sino venir a ofrecer. La bendición de Dios, la salvación de Dios es gratuita, hermanos, para todos, es por gracia. El Señor nos pide una sola cosa, que es lo único que tenemos: tu corazón. Tu corazón. Y en ese momento ya se acabó la fiesta, ya se acabó el culto, el servicio del domingo. David vuelve a su casa y dice: Señor, yo quiero seguir avanzando en esto. Me encanta tu palabra, me encanta la iglesia, me encantan tus bendiciones, pero yo sé que necesito dar un paso más. Y David empieza a ofrecerle su vida misma a Dios. Su vida misma a Dios. Señor, ¿qué quieres que más haga? ¿Qué más puedo ofrecerte que mi corazón? ¿Qué más puedo darte que mi corazón? David quiere que el Señor, que la presencia de Dios esté de lleno, esté fija en su reino, en su ciudad, en su familia, en todo lo que él hace. Y David entiende que la única forma de hacer un compromiso con Dios y decirle: Señor, yo quiero que estés conmigo, es decirle: Señor, yo voy a entregarte mi vida, yo voy a estar contigo. Si tú me pides que sea pastor de ovejas, dice David, yo voy a ser pastor de ovejas. Si me pides que sea rey, yo voy a ser rey. Si tú me mandas a una batalla y voy a ganar, yo voy a seguir siendo fiel. Pero cuando tenga que perder, yo voy a seguir siendo fiel. Y es un paso inevitable en la vida del ser humano. El punto en que Dios se convierte en más que una caja de bendiciones. El pueblo de Israel veía esa arca, esa caja, como la presencia de Dios y como el logro de su vida. Y David dice: no, esa no es la presencia de Dios, hay más. ¿Quieres entrar de verdad en la presencia de Dios? Ofrécele tu corazón. Ofrécele tu corazón, ofrécele tu vida, ofrécele tu futuro. Y con la misma confianza que nos acercamos a pedirle a Dios ayuda en nuestros problemas, con la misma fe que clamamos, con esa misma fe tú ven y dile: Señor, yo sé que si te entrego mi vida voy a estar bien. Así como buscamos bendiciones que el Señor nos dé, con esa fuerza que clamamos cuando lo necesitamos, con esa fuerza ahora venid y decirle: Señor, te entrego mi corazón. Dios no es un botiquín de primeros auxilios que se abre cuando hay problemas.
Dios no es la lámpara de Aladín que se frota cuando ocupamos un deseo. Dios no es asistir los días domingo a un espacio, a un templo. Dios para David es algo constante, es que la presencia de Dios vive en su corazón y dice: Señor, me has dado tanto, me has dado tantas cosas que el día de hoy yo vengo a ofrecerte mi vida. Y yo sé que hay muchas personas agradecidas aquí por todo lo que Dios ha hecho en sus casas, en su salud, en su familia. Que sabemos que Dios es el camino, que Dios es lo mejor que puede haber en la vida. Pero tal vez te ha hecho falta tomar una decisión más y decirle: Señor, yo confío, yo sé que tú eres bueno, tengo esa confianza, tengo esa fe, y con esa misma fe hoy quiero decirte que te entrego a ti mi vida. No nomás pido. La vida cristiana, el camino de Dios, no es un lugar donde se pide y se pide y se pide, sino es un lugar donde Dios bendice y después el ser humano ofrece. ¿Qué le podemos ofrecer en este momento a Dios? ¿Qué tenemos que el Señor pueda agradarle? Más valioso que tu corazón, que decirle: Señor, yo quiero vivir cerca de ti. Señor, conozco la historia de Saúl, un hombre que desobedeció, que quiso vivir bajo sus propios términos y le fue muy mal, y le fue muy mal a su familia. Y estoy conociendo la vida de un hombre llamado David, que fue un hombre obediente, sencillo, que tuvo muchos errores y los vamos a ver próximamente, pero que decidió entregarle su vida a Dios y cómo el Señor lo bendijo. Y en esa misma noche David habla con Dios y dice: Señor, ¿qué más puedo ofrecerte? Te he entregado lo mejor que tiene el pueblo, la alabanza, los músicos, te he entregado todo, ahora te entrego mi corazón. Y mira, esa misma noche se presenta delante de David un profeta. Y habíamos hablado antes de un hombre llamado Samuel, que era profeta. Para este punto Samuel ya murió, había sido un anciano, y el profeta actual en Israel se llama Natán. Entonces Natán se presenta delante de David y le dice: David, dice el Señor que basta, ya te oyó, ya se dio cuenta que has cantado, que has entregado lo mejor de la alabanza de tu pueblo. Ya el Señor se dio cuenta que le has entregado tu corazón, y el Señor dice que te detengas, que ya no puedes ofrecerle más a Él, sino que ahora Dios quiere ofrecerte algo a ti. David quería ofrecerle construir una casa, un templo para Dios, y dice Natán: el Señor dice que tú no le vas a construir una casa a Dios, sino que el Señor te va a construir una casa a ti. Dios va a afirmar tu descendencia para que tu linaje nunca se rompa. Siempre durante la historia de Israel va a haber un rey que va a ser descendiente tuyo. El linaje de Saúl se había cortado por malas decisiones, y Natán le dice: David, el Señor dice que tu linaje va a reinar por siempre en Israel. Y mira, David tuvo muchos hijos, nietos, descendientes que fueron reyes, hasta que llegó el último y el definitivo, porque de la descendencia del linaje de David nació un niño que se llama Jesús. Y cuando Dios le decía a David: voy a afirmar tu reino para siempre, tu descendencia, tu linaje no se va a cortar y nunca va a dejar de reinar sobre Israel, es porque el día de hoy tenemos un rey que se llama Jesucristo, que es descendiente de David. Pasaron 14 generaciones después de David hasta que nació Jesús, que es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, y su reinado no va a terminar jamás, jamás se va a romper. Es el Rey de todas las naciones el día de hoy, y le servimos y le amamos. Y así como David estaba tan enamorado de Jehová su Dios, el día de hoy todavía 3000 años después, aquí hay gente que sigue enamorada de Dios, que sigue amando a Jesucristo. Yo sé que 3000 años después, esa enseñanza que dejó David de amar a Dios sobre todas las cosas, de ofrecerle lo mejor a Dios, de buscar la presencia de Dios en su vida y en su familia, todavía hay pueblo el día de hoy. Todavía hay personas que reconocen a Jesucristo como su Rey y le dicen: Señor, yo quiero tu presencia en mi vida, así como la buscó David.
Yo quiero tu presencia no nomás en mi vida, sino en mi casa. Y yo me voy a encargar de que mi familia te conozca. Yo me voy a encargar de que no nomás yo, sino toda mi descendencia, todos los que están cerca de mí, todos los que tú has puesto cerca de mí, te conozcan y te amen y te sirvan y conozcan tu salvación. Yo sé que todavía hay personas aquí que aman a Dios, así como David lo hizo, que aún en medio de los problemas hemos atravesado muchas batallas y estamos con cicatrices, pero seguimos amando a Dios, y en medio de los problemas decimos: gracias, Señor, y voy a cantar todas las mañanas de tu amor inagotable, como David lo hacía en los problemas, diciéndole: Señor, yo sé que tu amor es inagotable y me vas a salvar de esta. Recibe David esa promesa de parte de Dios. Su descendencia jamás se iba a cortar, y es un regalo tan grande para Dios, tan grande para David, saber que su linaje iba a prosperar, que iba a reinar sobre Israel para siempre. Y quiero por último leerte en 2 de Samuel 7:18 en adelante una oración de gratitud de David. David ora a Dios y le da gracias. Mira qué bonitas palabras. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró: ¿quién soy yo, oh Rey soberano? ¿Y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y yo no sé si te puedes identificar con esas palabras. ¿Quién soy yo y quién es mi familia para que el día de hoy me tengas aquí? Y ahora, Señor soberano, sumado a todo lo demás, hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera. Fíjense lo que dice David para terminar. Tratas a todos de esta manera. David se siente tan privilegiado que habla con Dios y le dice: Señor, esto que estás haciendo conmigo, lo haces con todos. Tratas a todos de esta manera, oh Señor soberano. David iba a ser alguien tan especial en la historia de Israel, tan especial en la Biblia, tan especial para nosotros, que el Señor lo va a llamar su amigo, un hombre con un corazón perfecto delante de Dios, con muchos errores que va a cometer, y lo vamos a ver y vamos a decir: ¿cómo es posible, David, también que habíamos hablado de ti, y tan mal que vas a caer? Pero un hombre que busca a Dios, hermanos, un hombre que busca a Dios, que se hace responsable de su casa y dice: gracias, Señor, de verdad te has fijado en mí y en mi familia para que hemos llegado hasta aquí. Y yo quiero que hoy le demos gracias a Dios y le digamos: gracias, Señor, porque hoy estoy aquí.